Hola, hola, ¿cómo están? Quiero grabar este video para contar un poquito sobre mi historia aprendiendo inglés y que ojalá les pueda servir de motivación también. Yo hablo muchísimo de la adquisición y de cuán importante es a la hora de aprender un idioma. Era algo que yo no sabía, que yo desconocía y que fue lo que me ayudó a poder salir de ese nivel de estancamiento en el que me sentía. Entonces voy a tratar de resumir la historia, pero dar los detalles más importantes que sé que les va a funcionar bastante. Entonces necesitamos irnos un poquito atrás en el tiempo, aproximadamente por ahí del 2004. Bueno, mis primeros años de escuela, primero, segundo, tercero y cuarto, yo estaba en una escuela donde no daban inglés, era una escuela pública, pero en ese momento no daban nada de inglés, ninguna sola clase de inglés. Entonces mi conocimiento de inglés, por lo menos hasta mis 10 años, era prácticamente nulo. Lo que sabía era porque tal vez mi papá, con algo que sabía de inglés, me había enseñado los números del 1 al 10, el alfabeto, y tal vez una que otra palabra como papá, mamá, casa, pero algo muy, muy, muy básico. Cuando yo entré a quinto grado, justo un mes después de iniciar las clases, me pasaron a otra escuela y en esta escuela sí daban inglés. Entonces cuando yo llegué a esta escuela, justo el día que llegué, estaban en clase de inglés, en el grupo que a mí me había tocado. Entonces la profesora llegó y de hecho me saludó y yo no le entendí nada, no supe ni cómo contestarle y yo le dije, es que yo no sé inglés. Y ella me dijo, pero nunca te han dado inglés en la escuela, ya estás en quinto grado. Y yo no, vengo de una escuela donde a mí no me han dado nada de inglés. Y ella me dijo que eso podía ser un problema porque la semana siguiente iban a tener el primer examen. Era un examen de speaking, había que hablar un poquito ahí, y de vocabulario. Entonces ella me dio la oportunidad de, bueno, tener 3 semanas más de tiempo para prepararme un poquito y pues ya como tener una idea de lo que iba a salir en ese examen. Y bueno, yo tomé esas 3 semanas para tratar de aprender todo el vocabulario que podía, memorizarlo y pues llegué a ese examen y no me fue mal, realmente tuve una buena calificación. Pero esto no quería decir que yo sabía inglés o que había aprendido algo, porque lo que había hecho era memorizar vocabulario y memorizarme las frases que tenía que decir, cosa que a veces a muchos nos pasa. Nos memorizamos lo que tenemos que decir porque así nos van a evaluar, pero no sabemos ni qué estamos diciendo y no podemos producirlo por nuestra cuenta. Eso era lo que me pasaba a mí en ese momento, pero realmente yo no hablaba inglés, solo memoricé lo que tenía que decir en ese examen y listo. Así pasé mis últimos 2 años de escuela, quinto y sexto grado, y cuando ya estaba en sexto grado había mejorado un poquito más con respecto al vocabulario, porque ya entendía más, tenía la oportunidad de que por lo menos nos daban 40 minutos de inglés todos los días, y aunque no eran como muchísimo inglés, porque obviamente era un grupo grande, etcétera, yo trataba de que todas las palabras que me dieran, tratar de irlas aprendiendo. Aparte de eso, en mi casa tenía un diccionario que mi padrastro había comprado en uno de sus intentos de aprender inglés. En ese momento pues el acceso a internet no era como ahora, que tenemos acceso desde el celular, desde la computadora. Era más difícil porque había que ir a alguna biblioteca o algún café internet. Y con ese diccionario empecé a aprender algunas palabras. Yo pensaba tal vez durante el día, ¿cómo se puede decir tal cosa? E iba al diccionario a ver si ahí estaba. Obviamente era muy limitado el diccionario, no estaban todas las palabras, pero algo podía aprender de vocabulario. Ahora, en este punto, cuando entré al colegio, a mi hermana le pagaron un curso de inglés y ella empezó a ir a ese curso. Y yo lo que hacía es que iba con mi mamá y nos quedábamos en la escuela de idiomas, tenían como una sala de computadoras y en esas computadoras tenían instalados los programas que utilizaban los estudiantes de esa escuela de idiomas. Entonces yo me ponía a ver esos programas y a ver qué podía aprender de ahí, hacer algunas de las actividades y todo, y eso me ayuda a ir adquiriendo más vocabulario. Entonces aquí es donde yo digo, si uno quiere aprender necesita la motivación, necesita eso que uno tiene, que uno dice, bueno, yo quiero aprender inglés porque por esta y esta y esta y esta razón, y entonces uno va a hacer hasta lo imposible sin poner excusas para poder pues aprender, ¿verdad? Entonces en ese momento yo quería aprender, no me podían pagar el curso a mí, pero entonces aprovechaba la computadora que estaba ahí gratis y que íbamos 2 veces por semana para que esa hora aproximadamente que pasábamos en esa sala de cómputo, aprender un poquito de vocabulario y empezar como a familiarizarme un poco más con el inglés.
Igualmente, en mis primeros 3 años de colegio estuve en un colegio público. El inglés había bajado muchísimo el nivel comparado al de la escuela, que aunque era pública, en quinto y sexto que les había contado, igualmente era un poquito mejor el nivel, pero en el colegio era muy muy malo. Y yo sabía que si me quedaba con solamente eso, no iba a aprender nada de inglés. Entonces empecé a escuchar bastante música en inglés, iba al café internet, descargaba las letras de las canciones y las empecé a meter en un folder, como en una carpeta, y entonces ahí empecé a traducir todas las canciones con el diccionario que ya les había contado, y eso me ayudó a ir aprendiendo más frases porque ya traducía frases enteras que estaban pues en la letra de la canción. Y el hecho de estar escuchando las canciones de manera repetitiva hacía que esas frases se me pegaran, se me quedaran acá en la mente, y había muchas de esas frases que de hecho en el futuro y hasta hoy en día yo uso, o expresiones, y las sé usar porque en ese momento me las aprendí de memoria y nunca se me olvidaron. Entonces, eso fue los primeros 3 años del colegio. Cuando estaba en octavo, tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos por primera vez, pero en ese momento no me ayudó muchísimo el hecho de ir allá porque fuimos a Miami y pues todo el mundo hablaba en español. De hecho yo intenté, iba con mi diccionario acá, lo llevaba acá yo recuerdo, y cuando llegué al aeropuerto intenté preguntar que dónde estaba la salida y pregunté como excuse me, what is the exit, así mal pronunciado, y la persona como que vio mi inglés y fue como, y en español me respondió, la salida está por allá, o sea, la persona hablaba español, y entonces pues no pude practicar lo poquito que había pues aprendido. Eh, Después, cuando ya estaba en noveno, había aprendido un poquito más, ya tenía 15 años, había aprendido un poquito más de vocabulario y estar en contacto con las canciones, ¿verdad? Y también recuerdo que en ese momento habían algunos canales de televisión que entraba una señal en inglés, o sea, una señal de un canal en inglés, y entonces trataba de ver programas de ese canal, aunque no entendía mucho, igual trataba de verlos, aunque a veces era súper extraño porque no sabía qué estaban diciendo, pero bueno, yo ahí me mantenía viéndolos, varios de esos programas. Entonces ya en noveno tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos nuevamente. Fuimos al estado de Washington, donde la mayoría de las personas ahora sí hablaban inglés, y fuimos con mi hermano mayor, que él sabía más inglés, pero cuando veníamos de regreso, él se quedó allá un tiempo más, y de regreso me tocaba a mí pues ser el traductor de la familia, y hubo un problema ahí en el aeropuerto con las maletas y todo. Me tocó explicar y tratar de darme a entender. Pues no lo hice de la mejor manera, pero sobreviví en ese momento. Y es donde yo digo, a veces se nos tiene que quitar el miedo, a veces tiene que llegar una situación como esa, porque a mí me daba pavor hablar con alguien en inglés, pero llegó una situación como esa en la que tenía que hablar o no podíamos solucionar el problema en ese momento. Y me di a entender. Al fin y al cabo el inglés se basa en comunicación, no en perfección, y en ese momento yo comuniqué la idea que quería dar. Recuerdo que lo hice bastante mal, pero se entendió la idea que quería dar. Después de esto, mis últimos 2 años del colegio, estuve en otro colegio diferente donde ya el inglés era mucho mejor, y de hecho a todos los estudiantes que ingresaban en ese colegio les hacían una prueba de nivel, y cuando hice esa prueba, para mi sorpresa, quedé en el nivel más alto que digamos quedaban ahí en ese momento. Pues porque tenía mucho conocimiento de la parte de, como pasaba haciendo muchas prácticas en internet y aprendiendo con el diccionario, sabía mucha gramática, sabía mucho vocabulario que había memorizado, siempre se me ha hecho pues fácil memorizar. Entonces cuando me hicieron esta prueba escrita, como todo lo tenía memorizado, me fue bastante bien. Pero el sufrimiento vino cuando tuve que enfrentarme ya a hablar, y mis compañeros sí venían de otros colegios e incluso habían aprendido inglés en otros lugares, y ellos podían hablar mejor que yo. Entonces, cuando ya tenía alguna entrevista, cuando tenía un examen oral o alguna presentación en el colegio, en mis últimos 2 años, yo me sentía que era el que tenía el nivel más bajo en mi grupo, o uno de los que tenía el nivel más bajo porque no me podía comunicar. Entonces lo que hacía era, de nuevo, memorizar todo lo que tenía que decir para que no se notara ese nivel tan bajo y no sentirme pues inferior a los demás en ese momento. Esto entonces empezó como a crear un miedo que sé que a muchos les pasa,
y yo decía, bueno, ¿cómo hago? O sea, ¿cómo hago para poderme comunicar si cada vez que pienso que tengo que hacer una presentación en inglés, si no me la aprendo de memoria, me da miedo, me paralizo y me quedo como no sé qué decir? Entonces, bueno, después de eso ya entré a la universidad, me desentendí del inglés como por 3 años y dije, no, no necesito el inglés en este momento. En realidad era muy necesario, puse la universidad como prioridad, pero en realidad el inglés era súper necesario porque siempre les digo a las personas, así como estudia su carrera, necesita mejorar su nivel de inglés porque el día de mañana va a perder muchísimas oportunidades si solo se enfocó en la carrera y no se enfocó en desarrollar sus habilidades del idioma. Entonces el punto es que cuando ya yo me di cuenta que sí necesitaba el inglés, como en mi tercer año de universidad, la universidad daba algunos cursos libres y gratuitos para poder ingresar a esos cursos. Entonces apliqué y todo, me hicieron una prueba y me llevé otra sorpresa porque después de haber estado en el nivel más alto en el colegio, en este me pusieron a un nivel preintermedio. O sea, había perdido muchísimo mi nivel de inglés y era porque, si bien en la prueba escrita de la universidad me había ido bien en la parte de gramática y demás, yo nunca practicaba inglés, nunca tenía contacto con el inglés, mi inglés se limitaba a lo que yo había aprendido y memorizado. Simplemente era un inglés de memorización, el típico inglés que la gente aprende en el instituto, que yo había aprendido solo, pero que yo pensaba que era el método, la forma en la que tenía que aprender. Y resulta que en la entrevista no me fue muy bien, contesté preguntas muy básicas y por eso entonces estuve en el nivel preintermedio. Aquí estuve aproximadamente un año en este programa que tenía la universidad y durante ese año pues me tocaba hacer bastantes presentaciones orales, que de nuevo empezó otra vez ese miedo y yo decía, no, no puedo hacerlo y tengo que memorizarlo porque si no, no lo voy a hacer. Hasta que recuerdo que llegué a una de las últimas pruebas de conversacionales, de speaking con la profesora, y yo dije, la verdad es que si hablo con miedo, probablemente me va a ir mal. Si hablo sin miedo, relajado, probablemente me va a ir mal también, pero hay muchas posibilidades de que me vaya bien. Entonces yo dije, simplemente voy a hablar de por sí, ya es la última prueba, ahí ya estaba a un nivel intermedio y me comuniqué bastante bien, no perfectamente, pero sí como que pude hacerlo tranquilo por lo menos. Sé que cometí muchísimos errores, pero ya no sentía ese miedo que tenía antes, simplemente por algo de una cuestión de cambiar la mentalidad en ese momento. Entonces, bueno, más o menos como hasta acá llegué, pero estaba en ese nivel donde entonces yo ya me sentía, bueno, creo que ya puedo hablar un poco, no perfectamente. A veces me cuesta entender a los nativos, me cuesta comunicarme con nativos. En las clases de inglés sí, todo bien, pero con los nativos no lo logro. Y si tengo que hacer alguna entrevista de trabajo, probablemente no la voy a pasar. Y bueno, como que yo sentía que algo más me faltaba. Entonces, después de eso, lo que hice fue que yo dije, bueno, acá lo que necesito es irme a Estados Unidos un buen tiempo y allá es donde yo voy a aprender bien, 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 o como pensaba y como a veces muchas personas piensan, el inglés perfecto. Entonces, en ese momento me fui a visitar mi familia en Estados Unidos, en el estado de Washington, como les había comentado, y ahí fue donde todo cambió muchísimo. ¿Por qué? Yo pensé que yéndome allá, pues iba a mejorar mi inglés un montón porque iba a estar rodeado del inglés, etc. Y lo que pasó es que, bueno, cuando llegué allá, mi familia solo hablaba en español, cuando salía a algún lugar iba con ellos y ellos hablaban por mí, realmente no me comunicaba casi con nadie en inglés, entonces pues el hecho de que estuviera allá no significaba que el inglés se me fuera a meter como por los poros o algo así, sino que estaba rodeado igual de un ambiente en español. Ahora, era una idea falsa que yo tenía, porque hoy en día con todo el acceso a la tecnología, ya eso era más o menos en el año 2014, o sea, hace 9 años, con el acceso a la tecnología que tenemos hoy en día, ya no hay excusa para no tener inmersión, para no tener contacto con el inglés. Pero lo que sí me ayudó fue que estuve allá de vacaciones y entonces pasaba mucho tiempo viendo Netflix o viendo pues programas de televisión y demás, y como toda la televisión estaba en inglés, me tocaba ver todos los programas en inglés. Y ahí fue donde yo descubrí que mi inglés cambió un montón.
Yo estuve 3 meses allá y escuchaba inglés todos los días en la televisión, más que todo en la televisión, o mi familia cuando tenía alguna conversación en inglés, y lo único que estaba haciendo era escuchando y escuchando inglés. Realmente yo no hablé prácticamente nada durante ese tiempo, y pasé esos 3 meses escuchando bastante en la televisión y todo, y resulta que cuando yo volví a mi país, tuve una entrevista, mi primera entrevista de hecho de trabajo, y tuve una prueba en inglés y la pasé sin problema. Y yo dije, pero ¿qué pasó aquí? Yo no entendí en el momento, pero a los años entendí cuando me convertí en coach de inglés que lo que yo había hecho ahí era el input comprensible. Yo había adquirido el inglés. Les recuerdo básicamente el input comprensible. La idea es consumir inglés, hacer inmersión en el inglés, pero que cumpla con el requisito de, número uno, que sea algo que a uno le interese bastante, que le llame la atención, que sea contenido irresistible. Y número dos, que uno esté disfrutando eso, digamos, tiene un nivel un poquito mayor, pero uno lo está disfrutando y por eso continúa viéndolo. O sea, no es ver algo que sea tan fácil que uno entienda perfectamente, sino que tenga un poquito más de nivel, que es lo que le llamamos el nivel I+1, o sea, tener vocabulario, expresiones que yo no vaya a entender y yo enfrentarme a eso para que entonces mi cerebro, que ya está programado para aprender idiomas, se encargue de encontrar patrones ahí, de codificar el idioma, y el cerebro es tan poderoso que lo puede hacer y puede repetirlo porque ya previamente lo hizo con nuestro idioma materno. Entonces eso era lo que yo estaba haciendo. Cuando yo estaba consumiendo contenido que a mí me gustaba mucho, aunque había muchas cosas que yo no entendía del todo bien, mi cerebro estaba trabajando de manera subconsciente y eso yo no lo sabía y yo no lo entendía. Simplemente le di tiempo al cerebro de pasar mucho tiempo con el inglés. Y eso reactivó, o más bien activó, porque no estaba casi activo, activó mi parte conversacional bastante, porque empezó a crear conexiones en mi cabeza para que entonces cuando yo me comunicara pudiera estructurar las ideas mucho mejor y empezar a pensar más en inglés, porque yo me sentía muy frustrado porque me decían, tiene que pensar en inglés, y yo decía, pero es que solo, o sea, ¿cómo hago eso si solo pienso en español? Ok, fue un proceso en el que pasé muchísimo tiempo y automáticamente cuando el cerebro estaba listo para pensar en inglés, empecé a pensar en inglés. Entonces, básicamente esa fue la historia. Después de eso me mantuve pues hasta la fecha escuchando el idioma, escuchando bastante inglés, en el sentido de que ya no lo hago como tengo que escuchar inglés porque tengo que aprender inglés, sino simplemente porque el inglés es otra herramienta que yo tengo, así como tengo el español, tengo el inglés, y no me limito a consumir recursos que me gustan solamente en español, siendo que hay tantos recursos que puedo disfrutar también en inglés. Y así seguí haciéndolo desde que regresé de ese viaje, desde que encontré mi primer trabajo, lo seguí haciendo. Si bien mi nivel de inglés no era altísimo en ese momento que conseguí mi primer trabajo, era muy bueno, o sea, ya estaba bastante bien, y cada vez he ido mejorando y mejorando, aprendiendo más vocabulario de manera progresiva, hasta que, bueno, empecé con este proyecto por acá. Entonces, este es como en general la historia, y quería dejárselas y compartirla por acá. Después de qué he hecho para mejorar pronunciación, porque esa fue otra cuestión, ¿verdad? También mejorar incluso más mis habilidades de escucha, para entender mejor y demás. Pues mucha inmersión, sí, pero en otro momento podré hablar ya más específicamente de qué otras actividades hice, que de hecho son las que siempre utilizo con mis estudiantes en mis programas, en mi programa, por ejemplo, en mis sesiones de coaching, etcétera, y que yo mismo también he usado para otros idiomas que he aprendido, como el portugués, como el italiano. Entonces, en ese caso, me aprendí más rápido, precisamente porque ya sabía qué debía hacer, qué no debía hacer, cuál proceso debía seguir. Y como les digo, y llévense esto, es importante recordar la regla de las 3 Es a la hora de aprender un idioma. La primera es tener una estrategia. Yo no tenía una estrategia cuando estaba aprendiendo inglés, simplemente buscaba de donde hubiera y ahí practicaba. Eso atrasó muchísimo mi proceso. Número 2, el tener un enfoque, o sea, una vez que encuentra la estrategia, enfocarse en eso y mantenerse firme hasta que eso funcione. Obviamente si es una estrategia que está ya probada que funciona.
Y número 3, la espera. Esto no es de la noche a la mañana. Necesitamos esperar, mantenernos con la estrategia, enfocados y esperar los resultados que se van notando poco a poco, se va notando el progreso. Pero si uno tiene una estrategia que le permite disfrutar bastante el proceso, esto se hace tan agradable porque yo lo estoy disfrutando que ya no me enfoco en cuánto tiempo me va a tomar llegar al nivel que quiero, sino que me enfoco en lo que voy logrando día a día. Y bueno, ese es el consejo que les quería dejar. Nos vemos en otra ocasión.